Bio Bio Televisión, con el auspicio de Mundo Empresas, actualiza tu negocio con la conexión del futuro. Presenta Radiograma. Tu negocio en manos expertas, con la fibra más premiada de Latinoamérica. Conversemos en el 600-9100-200 o en tumundo.cl/empresas. Actualiza tu negocio con la conexión del futuro. Controversia generó en autoridades la resolución del juez Daniel Urrutia de permitir que reos de una cárcel de alta seguridad que pertenecerían a organizaciones criminales organizadas pudieran realizar llamadas a terceros, lo que pondría en riesgo la seguridad del personal. En este recinto, en la cárcel de alta seguridad, permanecen recluidos los principales criminales del país, vinculados en su mayoría al crimen organizado y a conocidas organizaciones como el Tren de Aragua y al Clan de los Gallegos, que es el brazo armado del Tren de Aragua en el norte del país. Néstor Aburto tiene toda la información. Hola Néstor, buenos días. ¿Cómo están? Muy buenos días. Como insólita y gravísima, así fue catalogada la decisión del magistrado del séptimo juzgado de garantía de Santiago, Daniel Urrutia, quien el pasado 25 de enero autorizó que 4 reos del recinto penitenciario especial de alta seguridad de Santiago pudieran realizar videollamadas. De acuerdo a lo informado por una investigación que reveló Mega Noticias, esta medida aplica en un penal donde se encuentran criminales peligrosos vinculados al crimen organizado. Fue cuestionada por las autoridades mismas del recinto penitenciario al considerar que, y abro comillas, comprometía la seguridad del personal y de la población carcelaria. Eso es lo que dijo Gendarmería a raíz de esta decisión del juez Urrutia. Incluso se constató que 2 miembros involucrados en las videollamadas, sí, son los líderes del Tren de Aragua en Chile y se habrían comunicado con supuestos familiares en Venezuela. Se trata de Carlos González Vaca, alias El Estrella, líder de la organización criminal en Chile. Era el que tenía en ese momento línea directa con la cúpula del Tren de Aragua, incluyendo el niño guerrero, porque hay mensajería en el proceso judicial donde él hablaba directamente con la cúpula del Tren de Aragua en Venezuela. Recordemos que González Vaca y el resto está siendo indagado por asesinatos, explotación sexual, obligaban a las mujeres a prostituirse para que les pagaran una cometa, un recurso una vez que las ingresaban a nuestro país. Obviamente esas mujeres las traían engañadas. Pero además hay otra persona que también se comunicó vía telemática, Hernán Landaeta, alias el Satanás, brazo operativo de Carlos González Vaca, es decir, ambos líderes, literal, líderes del Tren de Aragua en Chile. Sin embargo, a pesar de todas las críticas, el juez habría señalado que no se arrepiente. El tema, por cierto, llegó o escaló hasta la Corte de Apelaciones de Santiago. Es así que el pasado 13 de febrero se emitió una orden de no innovar que suspendió esa resolución que había entregado el juez, dando un plazo de 2 días en ese momento para que el Tribunal de Garantía presente un informe detallado sobre la resolución y los criterios utilizados por este magistrado. Sobre este caso, el ministro subrogante de Justicia, Jaime Gajardo, cuestionó la resolución, ya que en ese recinto están los líderes más peligrosos de las bandas criminales que están azotando la seguridad interior del país. Por lo mismo, se necesita que rompan su vínculo con el exterior. Esto lo dijo el propio ministro de Justicia. En este sentido, insistió que la decisión del magistrado rompe con una de las premisas básicas en cualquier sistema de máxima seguridad del mundo. Es decir, permitir que estas personas peligrosas tengan contacto con el exterior a través de videollamadas, donde posiblemente van a seguir liderando operaciones criminales. El exdirector nacional de Gendarmería entre los años 2018 y 2022, Cristian Alvear, indicó que la resolución judicial, como la del juez Urrutia, pone en riesgo la seguridad del penal, de las personas que trabajan ahí y, por cierto, la privación de libertad de las personas que en este caso tienen un perfil multireincidente y que están en ese penal.
en este caso otorgar este tipo de visitas, colocan en riesgo todos los sistemas de seguridad y no conversan con los esfuerzos que el mismo Estado está haciendo para enfrentar el crimen organizado, no solo en las calles, sino que también en las cárceles. El ex fiscal, abogado José Antonio Villalobos, declaró que es evidente que aquí hay una colisión entre los derechos del imputado privado de libertad y la seguridad que debe primar en el penal donde está recluido. Sin embargo, dice el abogado, que en este caso las medidas deben ser siempre más extremas que la regla general, al tratarse de reos peligrosos o que lideran bandas realmente criminales. Si es que no hay personal de Gendarmería de Chile para disponer medidas de seguridad, de control de estas comunicaciones, es decir, presenciar en el fondo que se trata de comunicaciones familiares efectivamente y no de instrucciones para cometer nuevos delitos, evidentemente que puede haber un riesgo implícito en estas comunicaciones, dado que si es que no están las garantías, pareciera ser un poco razonable que se haya dispuesto esta medida. En la Comisión de Seguridad de la Cámara de Diputados también efectuaron críticas al beneficio otorgado por el juez Urrutia. Ejemplo de ello, las declaraciones del diputado de Renovación Nacional, José Miguel Castro, quien dijo que se debe respetar al Poder Judicial, pero que, a su parecer, este magistrado, el magistrado Urrutia, no entiende la crisis de seguridad que afecta al país. Estamos con una ola de delincuencia que nos tiene con personas asesinadas encontrándolas en las carreteras, casas de tortura donde se comete narcotráfico, personas también que están siendo secuestradas, y justamente esa clase de reos son los que él les permite tener encuentros íntimos o también videollamadas. Creo yo que su criterio no está al corriente de lo que estamos viviendo. El diputado independiente pro PPD, Jaime Araya, afirmó que siempre se espera que haya mayor criterio por parte de los jueces y que se considere la importancia de la vida de los gendarmes que hoy día están siendo amenazados por estos grupos. Por otro lado, sostuvo que si esta actitud de los magistrados es recurrente, se presentará un proyecto de ley para regular este tipo de situaciones. Esta no es la primera resolución de esta naturaleza que se dicta en nuestro país. Hay que recordar aquella resolución que pretendía entregar las identidades de testigos en juicio de bandas criminales, la resolución que permitió la visita de extranjeros irregulares a los líderes del Tren de Aragua, y ahora esta resolución, sin perjuicio de otras que no han sido de público conocimiento, pero que ponen a las bandas criminales en la mejor de las posiciones para enfrentar a Gendarmería. En esto uno espera que haya un mayor criterio de los jueces y consideren la importancia de la vida de los gendarmes que hoy día están siendo amenazados. El alcaide subrogante del penal, Sebastián Mérida, informó al mismo juez Urrutia, sobre la situación, expresando que este tipo de eventos afecta a la seguridad del establecimiento al desconocer la identidad de las personas con las cuales el imputado se está comunicando, porque eso es lo otro. Si es presencial, queda un registro, pero acá no puede. ¿Quién más puede estar? Puede ser la mamá, pero al lado puede haber una persona y obviamente piden privacidad en la comunicación. Mira, uno tiene el derecho a preguntarse si el juez Urrutia, él no se ha convertido en un problema para la seguridad del país. Él, con sus decisiones y con su visión de lo que debe ser la justicia. Cuando había prisión preventiva para personas detenidas después del estallido social, los de la primera línea, él consideraba que esas prisiones eran por razones políticas y no delictuales. Imagínense. Medio país quemado y el juez Urrutia decía esto es político. Con este juez hay un problema serio. Para algunos un juez totalmente ideologizado, absolutamente. O sea, hay que ver sus redes sociales. Apoyando además políticamente la convención constitucional, la primera, apoyando puntos de prensa de Rodrigo Rojas Vade. No he escuchado ninguna retractación por parte del juez Urrutia después de todo esto que esto ha hecho. Entonces, ¿da garantía el juez Urrutia a todas las partes o no? Si esa es la pregunta. Claramente hoy día las críticas vienen de todos los sectores, partiendo por el propio gobierno. El propio ministro subrogante, el ministro de Justicia subrogante, fue categórico respecto a cuestionar la resolución de este juez. Y las visitas íntimas son para personas libres. O sea, este tipo de situaciones no es para la gente que está en la cárcel. Entonces, menos personas que están vinculadas a delitos gravísimos. Ese es el tema. O sea, que además la escala... Es verdad, no se ha llevado al juicio, estamos esperando el juicio oral respecto a esto. Hay presunción de inocencia, pero los elementos probatorios que hay sobre González Vaca, sobre la cúpula del Tren de Aragua en Chile, son brutales. O sea, estamos hablando, por si el juez Urrutia no sabe, estamos hablando de personas que están identificadas. O sea, el problema es que son asesinos. El problema es que Urrutia tiene que saber, pues.
No, pero para resolver tiene que saber. Pero ante estas resoluciones claramente uno se puede preguntar que a lo mejor estaba leyendo algún libro ideológico y no leyendo lo que tenía que leer para tomar una decisión. Me imagino que sabe, porque si no, ¿cómo va a resolver? Me imagino que sabe. Pero además porque él, en algunos casos, ha asumido competencias que corresponden a otros jueces. Y eso se le ha criticado mucho. Ha intervenido asumiendo competencias que corresponden a otros. Lo del juez Urrutia es realmente una situación muy compleja y le tienen miedo porque como tiene apoyo en sectores políticos muy fuerte, entonces muchos jueces le tienen miedo a Urrutia, tienen miedo de hablar incluso. Porque ahora, el miedo es una situación que hay que vencer, creo yo, pero es un juez que tiene esta característica de tener mucha claque en algunos sectores. Entonces, por eso tiene un poder mucho más allá de sus funciones jurisdiccionales. Por este apoyo público. El juez que, por si usted no lo identifica, es el mismo juez que se tomaba fotos tapándose un ojo después del 18 de octubre. Y que tenía que resolver respecto de personas que participaron en esos hechos. Entonces, ¿qué expresión, o sea, qué seguridad de ecuanimidad tenemos con él? Ese es el problema. Ya, vamos a ver qué hacen los tribunales superiores. Bio Bio Televisión, con el auspicio de Mundo Empresas, actualiza tu negocio con la conexión del futuro. Presentó Radiograma.